Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que las conferencias, los libros, las clases nos dan un conocimiento teórico, el cual es importante. Pero el verdadero entendimiento, el verdadero mensaje intrínseco del Islam nos los enseña la experiencia. Y por eso quería compartir un hadith que traducido al español dice: un creyente que se mezcla con las personas y soporta su molestia es mejor que el que no se mezcla con ellas y no soporta su molestia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pensamos que para ser buenos creyentes tenemos que irnos a vivir a una montaña, que para ser buenos creyentes nos tenemos que alejar de las personas, que para ser buenos creyentes nos tenemos que alejar de aquellas personas que nos caen mal, que para ser buenos creyentes tenemos que dejar de asistir a eventos sociales, que para ser buenos creyentes solamente nuestras reuniones deben ser islámicas, empezar con Bismillah y terminar con una dua, que para ser unos buenos creyentes nos tenemos que alejar del mundo, nos tenemos que alejar de la vida como tal. Y lo que no nos damos cuenta es que es la vida precisamente la que nos enseña qué es el Islam. Este hadith lo que nos dice es que, claro, cuando yo vivo sola en una cabaña en el medio de un bosque y mi única relación es con los seres de la naturaleza, los animales y las plantas, obviamente pues es natural que yo me sienta como el mejor ser humano. Pero cuando yo estoy en contacto con las personas y lidio con aquellas cosas que me fastidian de la gente, pero sé ser paciente, sé entender que esa persona me está enseñando una lección, cuando tengo esa capacidad de hacer eso, entonces estoy aprendiendo el verdadero significado del Islam y esa persona es un mejor creyente que aquel que se aleja creyendo que porque está solo y no tiene paciencia para los demás y no desarrolla tolerancia, entonces se siente mejor porque no tiene nadie con quien discutir. Resulta que hay veces que nuestra vida está tranquila, hay momentos en nuestra vida en que tenemos semanas de tranquilidad absoluta, de felicidad, en que cada encuentro con cada persona es agradable. Y de repente, sin esperarlo, un día llega y tenemos una situación indeseable con alguien. Entonces es natural que eso altere pues nuestro estado armónico. Pero si nos vamos más allá del conflicto y realmente nos preguntamos para qué y por qué esta persona me está molestando, nos vamos a dar cuenta que hay un propósito detrás de ello. Y el propósito es que toda persona que aparezca en mi vida con una situación agradable o desagradable está ahí para enseñarme, está ahí para ser mi maestro inconscientemente. La persona no lo sabe. Y yo en el momento en que reacciono muchas veces, la mayoría, 99.999% del tiempo, no estoy consciente de ello. Pero cuando me siento y reflexiono, me doy cuenta que si me pongo en el lugar de esa persona o si empiezo a analizar las cosas que me molestan de esa persona, me doy cuenta que hay actitudes similares en mí que todavía no he asimilado o que son equivocadas. Por ejemplo, cuando nos molesta la opinión de otra persona es porque muchas veces tenemos opiniones muy fuertes y somos intolerantes con las opiniones ajenas. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que tiene una opinión 100% contraria a la de nosotros, se genera una molestia que se vuelve personal. Cuando yo tengo una lucha interna, cuando yo tengo una debilidad en mi vida y veo que otra persona está saliendo adelante de ella o está haciendo algo para mejorarlo y esa persona que también tiene la misma lucha pero está esforzándose, muchas veces siento envidia y esa envidia no la veo con el título envidia, la siento como una molestia hacia esa persona y hacia su nuevo estilo de vida o hacia su nuevo tema que ahora se ha vuelto moda, ¿no? Porque las personas, pues muchas de las personas cuando tomamos algo nuevo en nuestra vida, pues lo repetimos y lo compartimos con otras personas. Entonces, aquí hay dos cosas de las cuales debemos aprender. Primero, si somos nosotros los que estamos en esa situación, tenemos que aprender a ser más compasivos con los demás. Y segundo, si somos nosotros los que estamos del otro lado, los que nos sentimos molestos sobre la opinión de otra persona, tenemos que aprender que si estoy sintiéndome exageradamente molesto, es porque yo también tengo opiniones fuertes y también sufro de intolerancia hacia las opiniones contrarias. Cuando yo me doy cuenta que esa persona simplemente está llegando a mi vida para mostrarme mi espejo,
en mi corazón se genera automáticamente, aunque siga el dolor, se genera automáticamente una sensación de gratitud, gratitud hacia el otro, pero sobre todo gratitud hacia Dios, porque es Dios el que me está enseñando por medio de esa persona. Muchas veces pensamos que el único instante en el que Dios nos habla es cuando leemos el Corán. Muchas veces pensamos que el único instante en el que Dios nos habla es en un sueño. Muchas veces pensamos que el único instante en el que Dios nos habla es en la oración o cuando sentimos no una revelación, pero de pronto una inspiración divina, cuando estamos en un momento de mucha paz. Y Dios nos está hablando todo el tiempo. Nos está hablando todo el tiempo a través de cada situación, segundo que pasa de mi vida, hay un mensaje de Dios. Otra cosa que me parece supremamente interesante es cómo nosotros, las personas, pensamos que vivir la vida, ¿sí? Alejarnos de la vida, del dunya, es una forma de ser mejores musulmanes. Y Dios ha dicho en el Corán que Él ha creado los cielos y la tierra, que en la alternación de la noche y del día hay signos para hombres de entendimiento, para personas de intelecto, ¿sí? Este verso pues lo vamos a encontrar en muchas partes repetidos, pero uno de ellos es el verso en la Sura Al-Imran, el verso 90. Y también dice, el verso continúa diciendo que aquellos que piensan profundamente en la creación de Dios, en la creación de los cielos y en la tierra, llegan a la conclusión y dicen, ciertamente Dios no ha creado nada sin propósito, porque todo tiene un propósito. Somos seres espirituales con una experiencia humana y la experiencia humana no debe ser rechazada. Para ser buenos musulmanes no tenemos que encerrarnos en un monasterio. Dios habla en contra del monasterio y de esa actitud en la vida en el mismo Corán. Los seres humanos somos seres sociales, de ahí viene la palabra insan. Insan tiene dos raíces. Una de ellas es uns, las personas que necesitan socialización, la creación que necesita socialización para ser. Esos somos los seres humanos. Los seres humanos somos creación de Dios que necesita relacionarse con el otro, porque en mi relación con el otro hay una expansión personal, hay un aprendizaje, pero no significa que en cada reunión con cada persona tengo que llevar el Corán y el libro de hadices. No significa que la única forma de relacionarme con los demás sea por medio de hablar de algo, un tema 100% teórico islámico. Porque cada tema que se relaciona con la vida es islámico. Porque el Islam no está separado de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras parejas, ¿sí? Del clima, etcétera, etcétera, etcétera. El Islam no está separado, el Islam no es un ente separado y segregado del resto de la vida, el Islam es la vida. Es la vida, el Islam es la vida en práctica. Es una forma de ver la vida desde la unidad. Entonces, cuando yo me siento con una persona, con una actitud constructiva, porque si yo me siento a hablar mal de una persona, entonces no estoy construyendo absolutamente nada. Pero cuando yo me siento con una persona, a escuchar a esa persona, a verme en esa persona, a aprender de mí mismo en esa persona y aprender de esa persona también. Yo estoy viviendo y cuando vivo aprendo. Y esa enseñanza es el Islam en práctica. Porque todo está sometido a Él. Y todo pasa de acuerdo a Él. Hay unos versos muy bonitos en Sura Rum, que es la sura número 30, en las cuales habla de los signos de la creación de Dios. Y dice, proclamad pues la infinita gloria de Dios cuando entráis en el anochecer y cuando entráis en el amanecer. Puesto que toda alabanza le pertenece en los cielos y en la tierra. Glorificadle también por la tarde y cuando entráis en el mediodía. Esto está hablando del salah. Pero está hablando de nuestra relación con Dios que está relacionada con su propia creación. La relación con Dios está relacionada con el sol, la relación con Dios está relacionada con el día, la relación con Dios está relacionada con la noche, la relación con Dios está relacionada con el tiempo que Él mismo ha creado y hace parte de nuestra vida. Luego dice,
Él es quien hace salir lo vivo de lo que está muerto y hace salir lo muerto de lo que está vivo y da vida a la tierra cuando estaba muerta y así también seréis sacados vosotros de la muerte a la vida. Porque la vida y la muerte, Él es al-Muhyi y al-Mumit, el que da la vida y el que da la muerte. Son dos aspectos de nuestra vida, son dos aspectos de nuestra experiencia, pero en ambos aspectos estamos en su control y es su mandato. Es decir, que cuando yo muero, simplemente paso a otro estado de experiencia, ¿sí? Es otro estado de experiencia de ser creación de Él. Inclusive lo que no existe es creación de Él en el plano de la no existencia. Todo pertenece a Él, lo que existe y lo que no existe. Nada se escapa de su poder, porque lo que no existe ha sido su voluntad que así no sea. Por ende está bajo su control. Lo que muere, lo que vive, lo que nace, lo que se reproduce, todo está bajo su mandato. Y luego dice, y entre sus portentos, es decir, entre sus signos, está el haberos creado de la tierra. Y luego, he ahí que ya convertidos en seres humanos, os disemináis por todas partes. La creación humana es su signo. La creación humana no es un error. La creación humana no es algo malo que tenemos que superar por medio de la muerte para volvernos luz y seres espirituales. La creación humana es parte de sus signos y en ella hay un signo y hay una enseñanza para aquel que piensa y que abre su corazón a entender. También dice, y entre sus portentos está el haber creado para vosotros parejas de vuestra misma especie, para que os inclinéis hacia ellas, y haber engendrado amor y ternura entre vosotros. Ciertamente en esto hay en verdad mensajes para una gente que reflexiona. Y entre sus portentos está la creación de los cielos y la tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores. Pues ciertamente en esto hay en verdad mensajes para quienes poseen conocimiento innato. Y entre sus portentos está vuestro sueño, de noche o de día, así como vuestra capacidad para ir en búsqueda de algo de su favor. Y ciertamente en esto hay en verdad mensajes para una gente que está dispuesta a escuchar. Esta es la traducción de Mohammed Asad de los versos 17 al 23 de Sura Ar-Rum, de la Sura número 30. Y hay un verso en esta misma sura, el verso número 7, que me fascina y dice, conocen, hablando de las personas que no saben, conocen solo la superficie externa de esta vida, mientras que viven ajenos por completo a la otra vida. Y en la interpretación de este verso nos dice que esa palabra que dice la otra vida significa, el término ágira, en este contexto significa tanto la realidad interna de esta vida como la realidad última del más allá. Porque la vida, en esta vida que estamos, en este momento, en este dunya, tiene dos aspectos. El aspecto externo y el aspecto intrínseco, el aspecto interno, la esencia de la cosa. Entonces, cuando yo tengo una cosa y miro su esencia, yo realmente estoy entendiendo lo que es. Y voy a dar un ejemplo porque de pronto esto suena complicado. Cuando yo veo una taza de café, puede tener cualquier forma de corazón, forma de fruta, forma de lo que sea. Yo sé que es una taza. Y a mí me preguntan, ¿esto qué es? Y yo digo, esto es una taza. Cuando yo veo un celular versus un celular de juguete, yo sé que uno es un celular y el otro es un juguete. ¿Por qué? Ahora lo que quiero llegar es, cuando yo veo un celular Nokia, veo un celular Samsung, veo un celular Apple, ¿verdad? Cuando yo veo algo, sin importar su superficie, sin importar su tamaño, sin importar su color, yo soy capaz de percibir la esencia de ese objeto. Y la esencia de ese objeto es la capacidad de unificar las cosas. Si yo veo un bolso, hay bolsos grandes, bolsos negros, bolsos chiquitos, bolsos de cuero, bolsos de tela, etcétera, ¿cierto? Hay diferentes tipos de bolsos.
Pero cuando yo veo uno, yo sé que es una cartera, yo sé que es un bolso. ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo una capacidad innata e interna de unificar, de ver más allá de la apariencia, de ver la esencia de lo que estoy viendo. Eso es un regalo de Dios. Y las personas que despiertan esa capacidad, no solamente en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual, son aquellos que son capaces de ver la vida desde su esencia y de aprender de ella. Son aquellos que son capaces de vivir una situación y de aprender de esa situación. Son aquellos que son capaces de reflexionar. Por eso es que el Corán habla tanto de la reflexión de los seres humanos. Porque si yo miro los cielos, y yo miro la tierra, y yo miro el amanecer, y yo miro el anochecer, y me voy más allá, me voy a la esencia de lo que estoy viendo, yo llego a la conclusión, subhanallah, de verdad que a Dios no ha creado nada que no tenga un propósito. Pero para eso debo salir de mi zona de autopiloto, de mi zona de confort. Y para eso están las situaciones difíciles. Y vuelvo al primer hadith. Cuando tú vivas una situación incómoda con alguien, dale gracias a Dios. Porque esa situación incómoda te está permitiendo aprender algo más profundo que lo que simplemente ves. Recuerda, vete a la esencia. Mira más allá. Ten la capacidad de ver el ágira, pero no el ágira de la vida del más allá, sino también el ágira de eso que estás viviendo. Es decir, la esencia, el trasfondo de eso que estás experimentando. Y con esto los dejo por hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.